Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Por resolución de Canal se ha aprobado la Diplomatura Superior en Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal y tenemos a disposición a destacados expositores de talla internacional de diversos países y en esta ocasión nos acompaña el doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva, cuenta con 4 sexenios de investigación y 5 quinquenios de docencia reconocidos oficialmente. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Del mismo modo, impartió docencia hasta el año 2004, vinculándose desde entonces a la Universidad de Salamanca. Destacan sus 5 nombramientos como doctor honoris causa y sus reconocimientos como profesor honorario y miembro honorífico de múltiples institutos, incluso del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Su vocación universal se halla en evidencia también en el resto de declaraciones, diplomas de honor internacionales, ya sea en Alemania, Italia, Polonia, Portugal, Estados Unidos, China, Colombia, Brasil, México, Argentina, Perú, Ecuador y distintos países. Además, es visitante distinguido de la ciudad del Cusco, ciudadano ilustre de la ciudad de Salinas, Ecuador, medalla del Tribunal Supremo de Venezuela, sello europeo por el proyecto de enseñanza universitaria en lengua inglesa, esto en Bruselas, además de su larga vinculación a la Asociación Internacional de Derecho Penal y a la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Además, autor de distintos libros en materia jurídica e incluso poesía, capítulos, traducciones, prólogos, artículos y siempre un colaborador del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En esta ocasión, además de ser amigo, además de ser un docente destacado a nivel internacional, tenemos una ponencia destacada el día de hoy por apertura de este diplomado y nos complace tenerlo también al doctor y esta ponencia va a ser dedicada a lo que es su maestro, el doctor Claude Roxin, que hace poco también ha fallecido, pero es un referente del derecho penal a nivel internacional. Entonces, esta ponencia inaugural homenaje, se denomina Influencia del Pensamiento Penal de Claude Roxin. Nos acompaña nuevamente el doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Bienvenido, doctor, y adelante con esta ponencia homenaje a el distinguido doctor Claude Roxin, que muchos honores y también aquí en Perú, en el Cusco, lo conocemos e incluso nuestra Corte Suprema siempre lo refiere y los juzgados efectivamente en materia penal. Lo dejo con esta ponencia inaugural. Nuevamente agradecidos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, queridos señores y señoras, colegas, queridos estudiantes, todos los asistentes a este diplomado. En primer lugar, me gustaría, como corresponde, y no puede ser de otra manera, lo hago desde el corazón, agradecer la amable invitación al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, al que pertenezco como miembro honorario, como ya se ha señalado, y especialmente también a mi querido Bill Alan del Castillo. Nos une una larga amistad, múltiples trabajos, conjuntos, congresos, estancias allá en mi querida ciudad del Cusco. Muchísimas gracias por esta invitación. Además, es para mí un honor dirigirme hoy a ustedes para compartirles algunas de mis reflexiones sobre la obra de Claude Roxin y sobre su influencia en la ciencia del derecho penal contemporáneo, que es un poco lo que voy a tratar de hacer en los próximos minutos. No obstante, y antes de comenzar estrictamente con lo que es mi ponencia, me gustaría hacer una presentación brevísima, porque hacerlo exhaustivamente sería extensísimo en el tiempo, sobre la figura de Claude Roxin. Roxin nació en Hamburgo en 1931 y, como también se ha señalado ya, desgraciadamente falleció en febrero de 2025, hace poco más de un año, en la ciudad de Múnich, donde residía desde hace mucho tiempo.
Klaus Roxin es seguramente el jurista más influyente en el campo del derecho penal contemporáneo. Roxin se doctora en Derecho en la Universidad de Hamburgo y fue catedrático primero en la Universidad de Göttingen, en Gotinga, entre 1963 y 1971. Posteriormente ejerció, como ya les dije, como catedrático y vivió en la Universidad de Múnich, en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, hasta su jubilación. Y allí es donde yo tuve la suerte de trabajar bajo su dirección durante algunos años, aunque coincidimos y nos citamos en muy diversos lugares del mundo. Como digo, Roxin es quizá el principal representante de la dogmática penal alemana moderna, desarrolla un sistema de derecho penal del que hablaremos ahora cuando comience ya el contenido de mi ponencia más estricta, un moderno sistema del derecho penal muy cercano al ser humano, a la política criminal, y es extraordinariamente reconocido por su teoría de la autoría mediata por dominio de la organización, dentro de la teoría del dominio del hecho, que también después analizaré un poco más detenidamente. Sus obras más influyentes, si yo tuviera que resumir sus obras, desde luego me referiría, y cuando dirijo tesis doctorales o trabajos de máster o de grado o de posgrado, les suelo decir a los alumnos a los que dirijo, cuando tienen que acercarse a la obra de Roxin, que sin ninguna duda hay que acercarse a través del derecho penal de la parte general. Su derecho penal, traducido por Diego Luzón, por Miguel Díaz y García Coñedo, etcétera, es una obra absolutamente imprescindible. Y, por supuesto, lo es su obra de autoría y dominio del hecho en derecho penal. Pero también hay dos obras que yo creo que trazan la línea un poco para comprender mejor cuál es la idea, el pensamiento de Roxin, que son imprescindibles y que son sobre el estado de la teoría del delito y política criminal y sistema de derecho penal, que fue la obra que a mí me marcó profundamente para acercarme y formarme a su sombra. Klaus Roxin, para que se hagan ustedes una idea, ha recibido alrededor de 27 doctorados honoris causa en universidades de Europa, Asia y América. Entre ellos destacan el de la Universidad de Hanyang en Corea del Sur, la de Urbino, la de Milán en Italia, la de Coimbra, la Luisiada de Lisboa en Portugal, Atenas en Grecia o Comotini también en Grecia, la Complutense de Madrid, la Universidad Central de Barcelona, la de Granada, la de Huelva, la Universidad de Huelva, de la que yo soy catedrático y cuyo doctorado yo apadriné en su momento junto al profesor Ferré Olivé en Huelva, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, apadrinada por el profesor Muñoz Conde, y luego en América Latina, pues, sin ninguna duda, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la de Asunción en Paraguay, la de Santa María de Caracas en Venezuela, la del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la de Tabasco en México, entre otras, por citarle algunas de las relevantes. Esto lo que quiero dejar es, a través de mencionar estos doctorados honoris causa, es la relevancia del pensamiento de Roxin en el mundo, a nivel universal. Pero después volveré a hablar de esa relevancia, sin ninguna duda, en más de una ocasión. Muy bien, centrado ya el personaje, digamos, de Roxin, yo he sido convocado aquí para hablar de la teoría penal de Klaus Roxin y de su traslación al mundo y hacerlo también desde mi experiencia personal y desde mi experiencia académica como penalista. Miren, hablar de Roxin no es solamente analizar o examinar un conjunto de teorías dogmáticas. Hablar de Klaus Roxin implica
reflexionar sobre una forma de pensar el derecho penal. Una forma que combina perfectamente rigor conceptual, sensibilidad política y compromiso con los principios fundamentales del Estado de Derecho. En mi caso personal, esta reflexión quizá pueda enriquecer aún un poco más, porque yo he tenido la suerte y la oportunidad de estudiar su obra a fondo, de dialogar con el maestro críticamente y de aplicar sus conceptos a situaciones concretas, lo que desde luego ha marcado de manera decisiva mi formación y por supuesto, toda mi trayectoria académica, como quienes me conocen o me han leído saben muy bien. Desde el primer momento en que yo me aproximé al trabajo de Roxin, comprendí que me encontraba ante un pensamiento enormemente profundo, enormemente dogmático, enormemente sólido, pero a la vez sistemático, coherente, un pensamiento destinado no solo a organizar la teoría del delito, sino a ofrecer un marco conceptual que permitiera interpretar la responsabilidad penal en sociedades complejas y en sociedades diversas, no en una única sociedad. Roxin parte de una idea central, que es que la dogmática penal no puede limitarse a ser un ejercicio formal, a ser un ejercicio abstracto. La dogmática penal debe construirse en permanente diálogo con la realidad. Es decir, cumpliendo los fines de protección de los bienes esenciales y bajo los principios garantistas que siempre deben caracterizar a un Estado de Derecho. Esta concepción me impactó desde el inicio y me permitió comprender que la teoría penal debe ser funcional, que la teoría penal debe ser racional y que la teoría penal debe estar siempre orientada a la práctica jurídica. Como seguramente muchos de ustedes ya saben, uno de los aportes más relevantes de Roxin está sin duda en esos fundamentos funcionales o funcionalistas en los que muchos nos movemos, pero funcionalistas no radicales, no estrictamente normativistas, sino cercanos a la realidad, cercanos a esa racionalidad que mencionaba y, por supuesto, de aplicación en la práctica jurídica. Junto a este punto de partida, digamos, otro de los aportes más relevantes de Roxin, aunque después volveré otra vez al sistema y terminaré prácticamente mi intervención hablando de eso, otro de los aportes más relevantes de Roxin es, como digo, sin duda, la teoría del dominio del hecho. Una tesis que de alguna forma constituye un pilar central de su obra. No se habla de Roxin sin mencionar el dominio del hecho. Y esto es muy importante porque se trata de una teoría que redefine el concepto de autoría. Una teoría que se aleja de la idea tradicional según la cual el autor es solo quien ejecuta materialmente un delito. Para Roxin, autor es quien domina el curso del acontecimiento delictivo. Es decir, quien decide sobre la realización de la conducta, quien ejerce el control, incluso a través de otros, quien controla esa ejecución del delito. Si se dan cuenta, esta concepción permite distinguir con suma claridad entre autoría y participación. Y de alguna forma explica fenómenos de responsabilidad que antes resultaban muy difíciles de integrar dentro de la dogmática penal tradicional. Pero el dominio del hecho
no se manifiesta de una forma única, se manifiesta en formas distintas. Dominio de la acción, dominio funcional del hecho y dominio de la voluntad. De tal forma que el dominio de la acción corresponde al autor individual que realiza personalmente la conducta típica. El dominio funcional del hecho, del que se habla tan a menudo, se refiere a situaciones de coautoría en las cuales varios individuos colaboran de manera esencial en la ejecución de un plan común. Y finalmente, el dominio de la voluntad lo que hace es permitir comprender cómo un sujeto puede controlar la acción de otro que actúa como instrumento sin tener ese otro autonomía sobre la conducta. Esta distinción es fundamental para entender la estructura de responsabilidad en delitos complejos, especialmente en el ámbito del crimen organizado o en contextos que conocen ustedes muy bien en el Perú, porque como señaló Vilalán del Castillo cuando me presentaba, se ha utilizado en la práctica jurídica en la Corte Suprema a menudo y en los juzgados en el Perú, o es también de aplicación en contextos de criminalidad jerárquica. En contextos de criminalidad jerárquica. Dentro de esta línea, Roxin desarrolla la idea de la autoría mediata mediante aparatos organizados de poder. Teoría que desde mi punto de vista, y yo creo que desde la generalidad de mis colegas, consideramos una de sus contribuciones más influyentes. Esta teoría surge de la necesidad de atribuir responsabilidad penal a quienes, situados en posiciones de liderazgo dentro de organizaciones jerárquicas, controlan la ejecución. Controlan el delito a través de otros intervinientes subordinados. La responsabilidad, por tanto, no se está limitando al ejecutor inmediato, sino que alcanza a quienes dominan la estructura y de alguna forma o de toda forma dirigen el curso del hecho delictivo. Como pueden ver, esta concepción resulta esencial para analizar delitos cometidos en contextos estatales, como sucedió en el Perú, sobre todo con el caso Fujimori, delitos de ámbito militar o delitos institucionales, digamos, en los que la ejecución material se encuentra en manos de subordinados. Mientras que el verdadero poder, el poder decisorio, reside en niveles superiores de la organización. Desde mi experiencia, les puedo decir que esta teoría permite comprender jurídicamente fenómenos que antes de que se elaborase la teoría del dominio del hecho resultaban absolutamente inexplicables desde la perspectiva clásica del derecho penal. Es decir, permite analizar cómo el poder y cómo la organización determinan la autoría, cómo facilitan la atribución de responsabilidad penal en contextos complejos como los que hemos señalado. La claridad conceptual de mi maestro Klaus Roxin en este punto ha sido absolutamente decisiva para el desarrollo de la dogmática penal moderna. Y su influencia se refleja, por supuesto, en el ámbito de la enseñanza universitaria, en la que nos encontramos, pero también, como decíamos, en la práctica judicial. Y voy aún más allá, no solo en la práctica judicial alemana, española o del Perú, que hemos comentado, sino en otros muchos países de Europa y de América Latina. No obstante,
como también señalaba al principio cuando presentaba la figura de Roxin, su obra no se limita a la teoría de la autoría. Su enfoque es un enfoque mucho más amplio, mucho más profundo. Roxin desarrolla una concepción teleológica del sistema del delito. Una concepción según la cual las categorías dogmáticas, o sea, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, deben interpretarse a la luz de los fines que persigue el derecho penal. Y esta perspectiva lo que implica es que cada categoría tiene una función específica dentro de la protección de bienes jurídicos. Tiene una función de limitación del poder punitivo del Estado. Y tiene una función de aseguramiento en la intervención penal. Es decir, asegura que la intervención penal sea racional, sea proporcional, que la intervención penal se oriente a la justicia efectiva, a la justicia real. En los ámbitos de las categorías del delito, en la antijuricidad, por ejemplo, se examina si existen causas de justificación que excluyan la responsabilidad de la conducta. Y en la culpabilidad se establecen los límites de responsabilidad. En la culpabilidad se determina si el autor puede ser personalmente reprochado, si el autor actuó con conocimiento y con voluntad suficientes como para recibir esa responsabilidad. Esta estructura tripartita que acabamos de ver de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad constituye la base de la dogmática penal moderna y refleja un compromiso absoluto de Roxin con la coherencia conceptual y con los principios del Estado de Derecho. Desde el punto de vista de los más relevantes colegas, yo creo, y desde luego desde el mío propio, yo considero que uno de los grandes méritos de Roxin es haber integrado por primera vez de manera rigurosa la dogmática penal con la política criminal. Y no estoy hablando solamente de organizar conceptos. Se trata de ofrecer criterios que permitan tomar decisiones judiciales justas, decisiones judiciales coherentes y racionales. De tal forma que Roxin ha dejado patente que la teoría penal puede y debe dialogar con la realidad social, con las estructuras de poder, con los fines de protección de la libertad y la dignidad humana. Y esta integración es lo que constituye un modelo para la ciencia penal. Es lo que a mí me atrapó. Es lo que fue, ha sido y es fuente constante de reflexión para mí y de reivindicación en mi trayectoria personal como penalista. Mi relación con la obra de Roxin ha sido siempre un diálogo intelectual permanente. He estudiado, he discutido y he aplicado sus conceptos a muchos casos, a casos verdaderamente complejos, como les decía al principio. He reflexionado sobre cómo la teoría del dominio del hecho o cómo la autoría inmediata pueden interpretarse realmente. Y esta interacción es lo que me ha permitido comprender que la ciencia del derecho penal no progresa con la repetición de ideas. El derecho penal prospera y se hace útil mediante la discusión crítica, mediante el debate riguroso y mediante la aplicación. Una aplicación, por supuesto, reflexiva. ¿Somos los discípulos? Por supuesto que sí. En nuestra independencia de pensamiento también, porque yo no coincido en todo con lo que sostiene mi maestro.
somos nosotros, desde luego, sus discípulos, pero son también ustedes, estudiantes y colegas, que analizan la obra de Roxin, quienes continúan este diálogo intelectual y, de alguna forma, quienes aseguran también la vitalidad de su legado. Además, Roxin ofrece enseñanzas metodológicas que trascienden el análisis de casos específicos, de casos concretos. Su obra demuestra cómo construir teorías sistemáticas a partir de esos principios racionales que mencionábamos, cómo articular una lógica conceptual con la política criminal y con un compromiso ético con el Estado de Derecho. Estas lecciones metodológicas han sido, sin duda, también decisivas en mi formación y en la orientación de mi investigación y mi docencia, y constituyen, sin duda, un ejemplo de cómo la teoría penal puede ser rigurosa, puede ser práctica, útil, pero también universal al mismo tiempo. Otro aspecto que quiero destacar de su pensamiento es su preocupación por garantizar que el derecho penal no se convierta en un instrumento arbitrario de poder. La dogmática penal, según Roxin, debe proteger la libertad individual y debe establecer límites claros al poder punitivo del Estado. ¿Cómo se logra esto? Pues se logra mediante la aplicación correcta de las categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad que antes hemos mencionado y resumido brevemente. Y también mediante el análisis crítico de la autoría en contextos complejos. De tal forma que estamos observando un enfoque garantista que puede ser sostenido hasta el final y que debe ser sostenido hasta hoy, en mi opinión, que ha sido fundamental en el desarrollo de un enfoque crítico actual, como el mío y el de otros colegas, no solo para la enseñanza, sino también para la práctica jurídica, que quiera ser éticamente coherente, éticamente responsable. Como discípulo, considero, como ya les señalé, que el sistema de derecho penal y la concepción de política criminal constituyen uno de los desarrollos más sólidos y coherentes de la dogmática penal contemporánea. Pero quiero ahondar un poco en este aspecto. Desde mi perspectiva, Roxin no solo elabora un modelo teórico del delito, sino que propuso un enfoque integral que articulara las categorías dogmáticas con fines sociales y con garantías individuales. Es decir, Roxin propone un equilibrio que muy rara vez se encuentra en la tradición penal moderna. Esta integración es, desde mi punto de vista, la característica esencial del pensamiento roxiniano y la que lo hace todavía hoy más relevante en el debate jurídico internacional. Lo que más me impresiona del sistema de Klaus Roxin es la coherencia interna entre teoría del delito y política criminal. Él parte de la premisa de que el derecho penal no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la sociedad para proteger bienes jurídicos esenciales, para regular la conducta humana. Por tanto, para garantizar la convivencia, que es la esencia de lo que explicamos cuando empezamos a hablar del ius puniendi y ustedes empiezan a estudiar derecho penal. Desde esta perspectiva, cada categoría dogmática que ya hemos mencionado, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad como responsabilidad, adquiere un sentido funcional. Por eso hablaba antes de que el sistema de Roxin es un sistema teleológico. No se trata simplemente de clasificar conductas, sino de construir un mecanismo que al aplicarse refleje principios de justicia, de proporcionalidad y de racionalidad. Un aspecto crítico que siempre he valorado es cómo Roxin aborda la complejidad de la estructura delictiva moderna. No se limita a los delitos individuales o simples. Reconoce que muchos hechos se producen en contextos organizados o jerárquicos.
y que la teoría debe poder explicar la responsabilidad de quienes no ejecutan directamente conductas, como ya hemos señalado antes, pero que controlan, que determinan la realización. Esta visión excede, por tanto, también de esas concepciones clásicas, en este caso de la concepción clásica de autoría y participación, y se convierte en un marco analítico capaz de responder a los retos del derecho penal contemporáneo, incluyendo a la criminalidad corporativa, a la criminalidad estatal o a los delitos transnacionales. Desde mi perspectiva, la política criminal de Roxin está orientada clarísimamente a esa idea que he citado varias veces de racionalidad de la intervención penal. Es decir, Roxin no está proponiendo una ampliación indiscriminada del derecho penal, ni una criminalización masiva. Por el contrario, lo que hace es subrayar que la intervención del Estado tiene que ser proporcional, tiene que ser necesaria, tiene que ser limitada a los casos en que efectivamente se esté protegiendo un bien jurídico. Esencial. Porque otros ámbitos del derecho también protegen bienes jurídicos. Esta limitación es un principio garantista que para mí es fundamental a reflexionar sobre cómo aplicar el derecho penal sin vulnerar derechos fundamentales, incluso los derechos humanos. Otro elemento que considero central y altamente valorable es su insistencia en la fundamentación ética y filosófica del derecho penal. Roxin entiende que la dogmática penal no puede divorciarse de la ética. Cada decisión sobre quién es responsable, en qué medida, bajo qué circunstancias, debe reflejar un criterio racional de la justicia. Esta visión me ha permitido también acercarme a la teoría del delito no solo como un ejercicio formal, sino como un instrumento de análisis que exige sensibilidad hacia los efectos sociales que pueda tener la aplicación del derecho penal, hacia sus efectos políticos, hacia los efectos humanos de la aplicación del derecho penal. Además, su sistema muestra una capacidad muy notable de flexibilidad conceptual, algo que no hacía la rigidez clásica del derecho penal. Aunque las categorías son precisas y son rigurosas, Roxin reconoce que la realidad delictiva es dinámica, que la realidad delictiva es compleja. Y esto se refleja en ese desarrollo de la teoría de la autoría inmediata, como ejemplo, utilizando esto como ejemplo, del dominio funcional del hecho y de otras formas de responsabilidad estructural. Conceptos que no pierden rigor, pero permiten adaptarse a contextos jurídicos variados, a situaciones prácticas inéditas, que no han sido utilizadas para eso jamás. Para mí, esta combinación de rigor y flexibilidad es una de las contribuciones más innovadoras de Klaus Roxin. Sin embargo, y por hacer una lectura crítica también, pues tengo que señalar ciertos desafíos que me surgen desde el enfoque roxiniano. Su sistematización y su precisión conceptual, aunque constituyen fortalezas, como hemos dicho, también pueden resultar muy complejas en algunos ámbitos de la práctica judicial cotidiana. Es decir, los jueces y fiscales y los abogados también requieren formación profunda para aplicar correctamente sus conceptos. La sofisticación de la teoría de Roxin puede ser un obstáculo en sistemas donde la formación dogmática no es homogénea. Esa tensión entre complejidad conceptual y aplicabilidad práctica es un punto que desde mi experiencia merece atención, ¿no? Y merece, bueno, pues este análisis breve que les estoy haciendo. Otro aspecto que también entiendo yo como digno de reflexión es cómo el enfoque teleológico y funcional que ya hemos explicado de Roxin exige un juicio constante sobre la política criminal. Es decir, Roxin no prescribe medidas concretas de intervención, sino que proporciona criterios para evaluar cuándo la acción penal es justificable. Esto requiere
de quienes aplican el derecho una alta capacidad de discernimiento ético y técnico. Es decir, puede generar debates sobre discrecionalidad judicial, puede generar debates sobre dónde están los límites del poder punitivo. En mi análisis, esto es una virtud porque promueve una responsabilidad reflexiva, pero también es un reto, porque depende de la madurez del sistema judicial y depende de la formación de sus operadores, de jueces, fiscales, abogados, etcétera, de los operadores jurídicos en general. Finalmente, en este orden de análisis, les quiero destacar cómo el pensamiento de mi maestro ha influido en mi propia concepción del derecho penal. La obra de Roxin me ha enseñado que un sistema penal coherente no se construye solo sobre definiciones abstractas, sino sobre un diálogo constante entre teoría, práctica y política criminal. Su énfasis en la protección de bienes jurídicos, en la racionalidad de las intervenciones penales, en la responsabilidad estructural, me ha aportado un marco crítico que sigue siendo indispensable para analizar, para enseñar y para aplicar el derecho penal en los contextos contemporáneos. Considero que el sistema de derecho penal y política criminal de Roxin supone el modelo más equilibrado, más crítico y más flexible, más capaz, si quieren ustedes, de integrar rigor conceptual, ética, funcionalidad y garantías en el Estado de Derecho. Si analizo críticamente lo que he aprendido con mi maestro, desde luego tengo que reconocer sus fortalezas en la coherencia teórica, en la capacidad de explicación, en la claridad del discurso de Roxin y en la orientación teleológica. Al mismo tiempo que también tengo que destacar los desafíos que se derivan de la complejidad del sistema y de la exigencia de ese juicio técnico y ético para poderlo aplicar correctamente. Esta combinación de virtudes y de retos no hace más que su pensamiento continúe siendo un referente central para estudiar la ciencia penal. Es decir, un estímulo constante para la reflexión académica y para la praxis jurídica responsable. A lo largo de mi trayectoria he tenido, que ya es larga, desgraciadamente, porque han pasado muchos años. Espero que todavía me queden unos cuantos para compartirlo con ustedes. Pero a lo largo de esta trayectoria he tenido la oportunidad de enseñar, de discutir estas ideas con colegas como ustedes, con estudiantes, con catedráticos, con jueces, observando cómo los conceptos de Roxin permiten comprender fenómenos históricos y también contemporáneos, cómo orientan la fundamentación judicial, cómo promueven un debate sobre la política criminal, un debate reflexivo. La aplicación de estas teorías en la práctica jurídica demuestra que la ciencia penal no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta esencial para garantizar justicia, para garantizar equidad y protección de derechos fundamentales. Permítanme subrayar, en definitiva, que la influencia de Roxin se extiende obviamente mucho más allá de Alemania o de Europa, porque su obra ha sido estudiada y lo está siendo, discutida, aplicada en numerosos países, de Asia, de América Latina, especialmente en el Perú, obviamente, y su relevancia internacional se debe sin duda a la claridad conceptual, a la sistematización del análisis que acabamos de ver y a la universalidad de los principios que desarrolla. Esto deja claro, frente a quienes defienden habitualmente el pensamiento local o localista, que la dogmática penal, cuando se fundamenta en principios racionales, en principios éticos, en compromiso, puede superar contextos nacionales y convertirse en una referencia para juristas de distintos sistemas legales. Finalmente, por ir terminando, considero que el legado de Klaus Roxin constituye un modelo de pensamiento jurídico que combina ese rigor conceptual y esa orientación práctica con la sensibilidad política, con el compromiso. Como discípulo y, por tanto, como estudioso
de su obra y como criado a su sombra y en su debate junto a él, he podido constatar que su influencia no es solo análisis teórico, no es solo análisis teórico. Por supuesto, es praxis judicial, pero también investigación académica y está formando permanentemente nuevas generaciones de juristas comprometidos con la justicia, con la racionalidad y con la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Tu obra nos enseña que la teoría penal no es estática, que se mantiene viva cuando se discute, cuando se critica y cuando se perfecciona a través de quienes la estudiamos, la aplicamos y la enseñamos. Y es precisamente esa continuidad la que asegura la vitalidad y la relevancia del pensamiento de mi maestro, de Klaus Roxin. Muchísimas gracias por su atención. Un placer haber estado con ustedes y ojalá pronto estemos presencialmente. Agradecemos al doctor Miguel Ángel, efectivamente, la influencia del pensamiento del doctor Klaus Roxin, que efectivamente ha estado en Perú, ha estado en San Marcos y en distintas universidades aquí, y los criterios jurisdiccionales también que aún siguen vigentes de su pensamiento. Estimado doctor, un agradecimiento especial de nuestro decano, del Consejo Directivo, de la Asamblea, de los delegados plenos, a nombre del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que ha optado mediante la resolución de Canal 077-2026, aprobar este curso y seguidamente con la resolución 128-2026, felicitar y también reconocer su participación en esta diplomatura superior de Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, que se desarrollará hasta el mes de mayo aproximadamente. Estimado doctor, es un gusto tenerlo, aunque sea de forma virtual, en nuestra ciudad imperial del Cusco, y mucho más en este homenaje al doctor Klaus Roxin. Del mismo modo, saludamos en este día especial allá en España por el Día del Padre, que también nos informa que hace poco, acá celebramos en otra fecha, pero allá en España se celebra el Día del Padre. Lo dejamos todavía continuar con este día especial. Un fuerte abrazo del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, un abrazo de todos los miembros que seguimos, y además usted es miembro honorario de nuestra orden profesional, así que un doble abrazo, doctor. Sus palabras finales en esta diplomatura superior. Muchísimas gracias, querido Bill. Muchísimas gracias al Ilustre Colegio de Abogados por esta oportunidad. En realidad, ya sabes que nos une un afecto personal y profesional muy grande con el Colegio de Abogados del Cusco y con la Ciudad Imperial del Cusco también. Para mí es un honor participar en cualquier actividad que ustedes organizan. Desde luego lo es en una actividad de este nivel y me consta que hay muchísimos profesionales extraordinarios que van a impartir docencia e incluso asistir a este curso, y nada, desearle las mejores de las suertes a todos los que intervienen y, por supuesto, a todos quienes lo cursan para que utilicen las enseñanzas de la mejor manera posible y ojalá ese espíritu de mi maestro permanezca en ellos también en un futuro. Con estas palabras y con este merecido homenaje al doctor Klaus Roxin, damos inicio a lo que es esta diplomatura superior. Muchas gracias nuevamente al doctor Miguel Ángel Núñez Paz y un abrazo hasta España. Estaremos viéndonos en los próximos. Querido Bill. Muchas gracias, doctor.